buenos días, siendo las 9 de la mañana del día 27 de octubre del año 2023, se hace presente a través del aplicativo Google House Meet la señora juez titular del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barroso Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de constitución en actor civil en el expediente judicial signado con el número 9-2020, incidente 19, que se sigue contra Jesús Alberto Rojas Morote y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión con agravantes en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que proceda a su acreditación. Muy buenos días con todos. En representación del Ministerio Público, la abogada Yanina Mogrovejo Chumpitaz, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, equipo especial cuarto despacho, con domicilio en Girón Santa Rosa 260, sexto piso, Cercado de Lima, y con casilla electrónica del Poder Judicial número 10-1566. Gracias. Gracias. La Procuraduría Pública. Buenos días, señorita magistrada. Por parte de la Procuraduría Pública, José Manuel Villegas Valenzuela, con registro CAL 81763, con domicilio procesal y físico electrónico que ya consta en autos, y me acompaña la abogada interconsulta Claudia Pereda, a la cual le cedo el uso de la palabra. Sí, buenos días, señorita magistrada, buenos días con las demás partes procesales. Mi nombre es Claudia Pereda Cribilleros, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 10877, en esta oportunidad en calidad de interconsulta de la Procuraduría DOC. Gracias. Gracias. Defensa técnica de los procesados, por favor, se van acreditando. Buenos días con todos. Juan Toro Villalobos, con registro CAL 71804, abogado de Luis Yulfo Sander, con los demás datos consignados en autos. Bien, siguiente. Es el único abogado que concurrió. Especialista de audio. Doctora, veo conectado al doctor Jefferson Moreno, quien es defensa técnica del investigado Cristian Tomás Laub Benavides. Bien, que proceda a su acreditación. Adicionalmente a él, ¿a quién más tenemos? Doctora, no ha concurrido ninguna defensa más, sin embargo, precisarle que se encuentra presente la defensa necesaria, el doctor Alejandro Astacia Vicente. Bien, a ver, por favor, el defensor público, si vas a acreditar. Bien, señorita magistrada, muy buenos días con los presentes. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con registro de Colegio de Abogados de ICA 4618 y con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, Cercado de Lima. Señorita magistrada, asumo la defensa necesaria de los procesados que su despacho considere pertinente. Muchas gracias. Bien, gracias. Se verifica del chat de esta plataforma virtual que el abogado Jefferson Moreno manifiesta tener problemas con su conexión, indicando que representa a Cristian Laub Benavides, por lo que, en ese sentido, teniendo en cuenta que las demás defensas técnicas no han comparecido, pese a que en la resolución precedente este órgano jurisdiccional impuso un apercibimiento expreso, se le pregunta al especialista de audio si es que existe algún escrito justificando inconcurrencias. De la revisión del sistema integrado judicial, doctora, no se verifica ningún escrito pendiente. Bien, el usuario Diego Toro, ¿quién sería? Sí, buenos días con todos. Soy el abogado defensor de Luis Yulfo Sander. Bien, gracias. Entonces, estando a ello, vamos a proceder a la emisión respectiva para la instalación de la presente audiencia. Especialista de audio, me indica, por favor, el número de resolución. Resolución número 51, doctora. Bien, adicionalmente a ello se le pregunta a la Fiscalía en torno a que el defensor público que ha comparecido pueda patrocinar a los procesados en su totalidad, que no han concurrido. Fiscalía, ¿me escucha?
Parece que hay un inconveniente. Sí, le escucho, recién me han desactivado en todo caso el audio. No, no hay ninguna incompatibilidad, doctora. Bien, siendo así, procedemos a la emisión de la resolución número 51. Lima, 27 de octubre del año 2023, autos vistos y considerando primero que conforme se verifica del íter procesal, este órgano jurisdiccional dispuso la reprogramación de la audiencia para debatir el pedido de constitución en actor civil solicitado por la Procuraduría Pública en el presente proceso, toda vez que en sesión anterior no se encontraba garantizado el derecho de defensa que le asistía a la totalidad de los investigados, por lo que en ese sentido este órgano jurisdiccional dispuso que se proceda a cursar el oficio respectivo a la Dirección Distrital de la Defensa Pública con el propósito de que garantice el patrocinio de los procesados cuyos abogados no se constituyeran a este acto de audiencia para el día y hora en que nos encontramos, tal como ha acontecido, dado que no se ha presentado justificaciones respecto a la inconcurrencia de esta plataforma virtual, conforme ha sido informado por parte del especialista de audio. Por lo que en ese sentido, al no existir tal justificación, este órgano jurisdiccional debe proceder a la exclusión de las defensas técnicas de libre elección de los procesados que no han concurrido a este acto de audiencia, excepto respecto de las defensas técnicas de Luis Yulfo Sander, que se ha personado, y respecto del procesado Cristian Lau Benavides, que sería el abogado Jefferson Moreno, que se habrían constituido a esta plataforma virtual. Por lo que siendo así, el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de conformidad a lo que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal, dispone la exclusión de la defensa de libre elección de los procesados no concurrentes a la presente audiencia, excepto de Luis Yulfo Sander y del procesado Cristian Lau Benavides. En consecuencia, se designa al defensor público Alejandro Astacie Vicente, que ha comparecido a la presente audiencia, para que garantice el patrocinio de la totalidad de los procesados, excepto de los antes nombrados. Sobre lo resuelto, señores. Fiscalía, Procuraduría. ¿Algo que manifestar? Conforme siempre. Bien. Siendo así, declaramos instalada la presente audiencia y le concedemos el uso de la palabra al representante de la Procuraduría para que nos explique las razones en las que funda su pedido de constitución en actor civil. Bien, si me permite hacer una proyección pantalla, señorita magistrada. Sí, por favor, especialista de audio, facilítele el hecho de que quiera compartir sus imágenes. Bien, se logra visualizar, ¿no? Sí. Ya, a ver, déjenme un minutito. Bien, bueno, buenos días, señorita magistrada, y a todas las personas presentes en esta audiencia. Vamos a sustentar en esta oportunidad las razones por las cuales solicitamos que seamos constituidos en calidad de actor civil en el presente proceso, en esta carpeta fiscal 1-2018, el expediente 9-2020-2019, que es el caso Olmos. Previamente, señorita magistrada, algo que es importante dejar en claro es el marco jurídico procesal en el cual se tiene que desenvolver esta audiencia, para dejar, digamos, sentados los criterios que deberían ser materia de discusión en este incidente. Hay que indicar de que la constitución de actor civil constituye en realidad un acto postulatorio, por lo que el perjudicado pide solamente la incorporación al proceso. Adicionalmente a ello, conforme lo ha indicado también el acuerdo plenario 5011, se tiene que plantear una pretensión civil de carácter provisional. Y para ello, para la incorporación al proceso, la norma exige requisitos, concurrencia de requisitos de forma y de fondo. En estricto, los de forma son los que aparecen en el 100 y los de fondo son la capacidad procesal, legitimidad e interés para orar.
aunque expresamente no venga señalado en la resolución. En ese sentido, dado que esos son los requisitos para la incorporación, los medios de defensa dirigidos a oponerse a este pedido deben estar dirigidos únicamente y esencialmente a cuestionar esos requisitos. No están dirigidos a desvirtuar los fundamentos esgrimidos para sustentar una pretensión de reparación civil. Eso deberá ser, digamos, materia de discusión en otro estadio procesal. En ese sentido, no se discutirá si se han acreditado los presupuestos de la responsabilidad civil, como la conducta antijurídica, relación de causalidad y la imputación de daño, pues ello tendrá que ser realizado en la etapa de juzgamiento. Información sobre la parte solicitante. El Estado peruano, en este caso, está representado por la Procuraduría ad hoc, y esta Procuraduría tiene, actualmente ha cambiado de domicilio, la calle Antequera 110, San Isidro, pero sigue siendo representado por la doctora Silvana América Carrión, Norimari Limeda Caro y Carlos Alberto Fernández Muñoz como procuradores adjuntos. Los datos de los imputados, es decir, los que serían la parte pasiva de nuestra pretensión civil provisional, son exactamente 67 investigados, contra los cuales se va a dirigir esta pretensión civil reparatoria provisional, aunque haciendo la precisión que de acuerdo a los hechos en los cuales hayan participado. En ese sentido, para ser breve, para no ser extensivo en el relato circunstanciado del hecho, vamos a hacer un pequeño resumen. De acuerdo a la disposición 61, la Fiscalía ha hecho una reorganización y numeración de los hechos, reduciéndolos a 6 hechos. Sin embargo, tomando en cuenta que nosotros presentamos en nuestro escrito de constitución en actor civil la ampliación de los fundamentos, tomando en cuenta las disposiciones número 55 y 57, lo que tendríamos que decir es que desde nuestro entender, esa forma como hemos clasificado los hechos, en este caso sería para nosotros 9 hechos, nos permiten, digamos, tener más especificado cuál es el marco fáctico y cuáles son los investigados que han participado en cada uno de esos hechos. Sin perjuicio de eso, conforme lo hemos indicado en nuestro escrito de fecha 13 de septiembre del 2022, hemos indicado en qué hecho estaría comprendido, en qué hecho numerado por la Fiscalía con la disposición 61, está comprendido cada hecho o qué hecho que nosotros hemos planteado con nuestro pedido de ampliación de la constitución de fundamentos, en el caso de la constitución de actor civil. En ese sentido, desde nuestra clasificación, el hecho 1 consiste en los hechos ilícitos que fueron relacionados a los actos previos a la licitación, exoneración del SNIP y la modificación de las bases y el contrato de concesión. El Ministerio Público, en su marco fáctico, describe que dentro de este hecho 1, en la disposición de formalización, las irregularidades advertidas en las etapas previas en la licitación del proyecto de Olmos se había iniciado en el año 99, suspendido luego en el año 2000 y reactivado en el año 2001. En dicha reactivación se advierten las siguientes irregularidades. Primero, se dispone que, sin total sustento técnico y legal, un cofinanciamiento del Estado hasta por la suma de 44 mil millones de dólares. Luego, sin mediar tampoco mayor sustento, los funcionarios de Proinversión disponen ampliar el cofinanciamiento hasta por la suma de 77 millones de dólares sin aprobación del MEF. Otra irregularidad que se advierte además fue ese comportamiento sintomático que en este caso el investigado Alejandro Toledo tenía, que era de exonerar el proyecto de SNIP, es decir, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y la razón estribaba estrictamente porque conocía pues que el proyecto no contaba con informe de viabilidad. Esa era la razón por la cual operaba de esa manera. Es más, de haber habido algún estudio, se conocía que ese proyecto no era viable, por lo que con la intención de justamente cumplir con el compromiso ilícito, ciertamente, de otorgar indebidamente el proyecto a la empresa CENEO, se le exonera del SNIP, como lo hizo como los proyectos IRSA Sur, tramo 2, IRSA Norte, IRSA tramo 4. En ese proceso de licitación había tenido un avance considerable, pero los integrantes del comité deciden cancelar ese concurso y relanzarlo con unas bases modificadas, con la única intención, básicamente, otra vez de beneficiar a CENEO, para que la empresa CENEO ya introdujo el factor de tarifa máxima por servicio tras base de agua, lo que finalmente da lugar a que en ese momento sea determinante para que dicha empresa se haga del proyecto, se la adjudique a ella.
Se modifican entonces las bases para que CNO pueda subsanar esos errores de la presentación del sobre 1 y ello en contubernio con los miembros del comité especial, quienes permiten finalmente que se introduzca esa modificación sabiendo que CNO había cometido errores en la presentación de su propuesta y de no haber modificado las bases de esa manera, hubiera tenido que ser descalificado. Digamos, este es un resumen bastante breve sobre en qué consiste en general el hecho 1. El hecho 2, desde nuestra clasificación, supone los actos de favorecimiento a la empresa constructora Norberto Odebrecht, CNO, por la buena pro. Dentro de esos actos en los que se desarrolla el concurso, el Consejo Directivo de Proinversión delega al presidente ejecutivo la determinación de lo que se denomina remuneración unitaria máxima por ese trasvase de agua. Esa delegación en el presidente ejecutivo de Proinversión indica que tenía que hacerse con un representante del gobierno regional de Lambayeque. Con la disposición 57, la Fiscalía, el Ministerio Público, ha precisado que este hecho fue a pedido de Jorge Barata, con la finalidad de que se tenga un factor para ser usado por la empresa de lanzar su propuesta técnica económica con la que finalmente se captura el proyecto, pero que fue disfrazada con el argumento de proinversión para que se incentive una mayor cantidad de propuestas de los postores calificados. Se debe además resaltar que esa remuneración unitaria máxima tenía que ser determinada por el presidente ejecutivo de Proinversión y el representante del gobierno regional de Lambayeque, con el informe del Banco de Inversión Paribas, como un asesor técnico del proyecto. Otro hecho de relevancia para este hecho número 2 es la designación de la Comisión Evaluadora de las Propuestas Técnicas y Económicas el 18 de septiembre de 2004. Lo particular o irregular, si se quiere decir, de esta designación fue que solo se dio un día antes de la fecha que estaba programada para la captura de los sobres 2 y 3, la que se dio finalmente el 14 de septiembre de 2004. Esta situación, que ya de por sí era irregular, se torna aún más irregular porque la fecha de la apertura de los sobres 2 y 3, Paribas no había entregado su informe que establecía en recomendación unitaria máxima. Lo que es peor, lo entrega casi 2 meses después, recién el 3 de mayo del 2004, y establece un monto de inversión, la suma de $147.240.000 sin IGB, y establece esta remuneración unitaria máxima en no menor de $0.0684 por metro cúbico. Este monto de inversión no tuvo en consideración el cofinanciamiento del Estado de esos $77 millones. Sin embargo, una distribución de dicho cofinanciamiento daría pues una suma de RUM, de registro de remuneración unitaria máxima, de 0.0343, con lo que se considera que dicho informe y la determinación de la inversión generó finalmente un perjuicio para el Estado. Así, conforme al acta de 14 de mayo de 2004, se determina que la remuneración unitaria máxima era de 0.684 metros cúbicos, pero la propuesta económica fue de CNO de 0.0659, con presupuesto de inversión de obra de $184.841.485,38 monto que cuando se descuenta del cofinanciamiento con el Estado, daba pues un total de $107.841.485,38, siendo que la tarifa correcta debió ser de 0.0275 de la remuneración unitaria máxima. En ese sentido, desde agosto del 2012 a diciembre de 2015 se paga al concesionario la suma de $120.590.474,54 que, desagregado los porcentajes de participación del Estado, se determina este monto en $50.237.991.69, que es precisamente el pago indebido que hace el Estado por esa sobreestimación de la tarifa de trasvase de agua, que, como vamos a ver más adelante, es el monto base que sirve para que esta Procuraduría estime el daño patrimonial por ese hecho. Por el hecho 3, los aportes ilícitos a la campaña política de reelección del candidato Yehude Simón, este hecho versa sobre la presunta entrega de dinero maculado que se hace de parte de la empresa CNO Odebrecht mediante Jorge Barata a favor de Yehude Simón durante su campaña por la reelección como presidente del gobierno de Lambayeque. El monto de dinero entregado se identifica, según la tesis fiscal, en $300 millones que se hicieron entrega por intermedio del investigado Pablo Salazar Torres y Javier Málaga Cochel.
lo que tenía los codinomes de Terco y Gorno. En la división de las operaciones estructuradas, la caja 2 de CNO. Con dicho dinero se financian los actos proselitistas del investigado, así como los gastos de publicidad, entrevistas, compra de poros, alquiler y todo lo que sea, digamos, necesario para estas campañas políticas. Esa, digamos, la base fáctica se desprende de la declaración del propio investigado Pablo Salazar Toro. Otro acto de lavado también es la entrega de dinero por parte de Alan García por la suma de $950,000 a favor de Joe Simon para que se adquiera un inmueble en el distrito de Surco cuando asume el cargo de primer ministro de gobierno aprista, conforme la declaración de Luis Nava Guiber, quien en ese entonces tenía el cargo de secretario de presidencia. Para el hecho 4, lo que versa sobre los contratos de asesoría financiera entre la empresa CNO y la empresa Westfield Capital en el trámite del proyecto Hornos, y además la primera y segunda adenda al contrato de concesión, la segunda tesis fiscal se indica que el contrato de asesoría financiera entre CNO y Westfield Capital se firmó en marzo del 2004, mucho antes que el CNO se haya adjudicado con la buena pro del proyecto. Pero, dado que el contrato de concesión se firmó en julio de 2004, pese a que la titularidad de Westfield Capital recaía sobre PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el contrato fue suscrito por Gerardo Sepúlveda, quien actuó en nombre y representación del verdadero titular, pese a que en ese momento PPK pues venía ejerciendo cargos públicos, ¿no? Como por ejemplo ministro de Economía y Finanzas y luego como presidente consecuentemente. En esas circunstancias es que se emiten las normas que benefician a la empresa concesionaria, como por ejemplo es el caso del Decreto Supremo 100/2004, que se emitió un día antes de la firma del contrato de concesión y que se emite además, permite el otorgamiento de garantías y seguridades del Estado respecto a la inversión que realice el concesionario Trasvase Olmos. Luego, además, se emiten otros decretos supremos, el 196/2004, que aprueba la operación de endeudamiento externo entre Perú y la CAF. Además, el 014/2006, porque se aprueba el otorgamiento de garantías del gobierno regional para asegurar los pagos contemplados en esa cláusula 15.4 del contrato de concesión por la suma de $400 millones de dólares. Además, se aprueba la contratación por parte del gobierno de una garantía de riesgo parcial con la CAF hasta el monto de 28 millones. En este marco normativo, pues, Odebrecht, CNO, permite que CNO solicita las modificaciones del contrato mediante la adenda 1, que obligaba al Estado a obtener garantías, y la adenda del número 2 de diciembre de 2005, que obliga al Estado a obtener garantías soberanas para respaldar el cumplimiento de los pagos. En el hecho 5, ejecución contractual de este otorgamiento de ampliación del plazo del periodo inicial sin sustento, además de los pagos de mayores costos de obra y la aplicación de penalidades, que también va a servir de base fáctica para nuestra protección civil, se tiene que la concesionaria solicita una ampliación de plazo en el periodo inicial, aludiendo, desde su perspectiva, que había habido eventos geológicos en la construcción del túnel trasandino, un estallido de rocas, que denominó primer y segundo grupo de eventos, pero no justifica precisamente qué tipo de eventos específicos no estuvieron contemplados en el expediente técnico, ni precisa tampoco cuántos días representaba ese retraso que habían tenido. Sin embargo, el supervisor Proyecto Especial Olmos, Trasvase y el concedente aprueban la ampliación del plazo por 819 días calendarios, evitando con ello que la concesionaria pague una penalidad por incumplimiento del plazo de 9 millones. Ese es precisamente, por ejemplo, un elemento de nuestro daño patrimonial que sería por lucro cesante. Luego, más irregular es que esto también se tiene que, habiendo obtenido la ampliación del plazo, la concesionaria pide al concedente que se le reconozca 71.6 millones de dólares por perjuicio económico financiero, a lo que el concedente y el proyecto especial Olmos Trasvase le reconocen la suma de 33.6 millones y le sugieren la modificación del contrato para que dicho pago se realice al contado. Luego se hace después de celebrar una transacción judicial, se modifica sin adenda alguna la exclusión del proyecto Trasvase Olmos Trasvase como opinión técnica y que se contrate a 2 expertos con opinión vinculante. Además que se paguen dólares y al contado el perjuicio económico financiero, que precisamente reclamaba la concesionaria. Como resultado de dicha transacción, se determina que como perjuicio económico financiero por el primer y segundo grupo de eventos,
hay una suma de 43.642.000.000 de dólares y además mayores costos de obra por 5.684.000 dólares, pago al contado de 49 millones, no se cobra además la penalidad de los 9 millones, como lo habíamos indicado aquí, se pagó honorario a los 2 expertos por 209.000 y estos costos financieros además de perjuicio económico por la suma de 3.010.000 dólares. El Ministerio Público, sobre la base de esto, determina que el perjuicio económico que finalmente sufre el Estado es de 17.903.068 dólares con 86. El hecho 6 consiste en la dádiva que otorga la concesionaria CNO a favor del presidente del gobierno regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta. Conforme a la declaración de la persona Willy Cerrato, que fue el alcalde de Olmos, en una investigación del distrito fiscal que había sido enviado al despacho fiscal de Lima, se describe que en un momento de la ejecución contractual y que se estaba desarrollando una controversia en Lima por un pedido de dinero de la concesionaria, precisamente por estos mayores gastos y perjuicios económicos financieros, se desarrollan distintas reuniones de negociaciones entre la concesionaria y el gobierno regional, que en un principio pues no quería acceder al pedido de la empresa. Pero ya en el año 2013, en el Swiss Hotel, Trinidad de Serra de CNO le otorga una dádiva económica a Humberto Acuña, lo que genera que este cambie la posición del gobierno regional de Lambayeque a una más favorable a la empresa, con lo que finalmente consigue su cometido. El hecho 7 ya supone la intervención de los congresistas de Lambayeque y el ministro de Agricultura en el año 2011. Conforme a la disposición 57, durante el año 2011, en el contexto de la controversia entre la concesionaria y el gobierno regional de Lambayeque, diversos congresistas por Lambayeque, como Javier Velázquez Esquén, Diego Acuña y el ministro de Agricultura, que era Miguel Guillermo Cabilao Sassali, se habrían interesado indebidamente para interceder ante el MEF para que éste autorice las transferencias de partidas presupuestales del sector público a favor del gobierno regional, con la finalidad de que se pague a la concesionaria el perjuicio económico financiero que ellos alegaron y que fue reconocido por el gobierno regional. Pese a que dicho reconocimiento, como ya lo hemos adelantado, fue irregular e ilícito. Esa disposición 57 además precisa que se dieron varias reuniones en el MEF entre estos congresistas, ejecutivos de la empresa concesionaria, el exministro de Agricultura, conforme a los registros de visitas de dicho ministerio, lo que evidencia claramente la presión e interés que tenía la empresa con ese pago indebido. En el hecho 8, ya para ir terminando, consiste en la intervención de altos funcionarios involucrados en el pago del perjuicio económico financiero sobre costos de obra a favor de la concesionaria Tabasci Olmos. Sobre la base de esa transacción extrajudicial que se había arribado de manera irregular entre el gobierno regional y además el presidente de ese entonces, que era Ollanta Humala, se emiten distintos dispositivos legales precisamente para que se pueda ejecutar, para, digamos, allanar el camino a favor de la empresa concesionaria. Así se emiten los decretos de urgencia 016-2012, decreto supremo 331-2023, y respecto al hecho 9, que referido a los pagos que hace Humala respecto al servicio de trasvase de agua, se hace un pago a favor de la concesionaria, pese a no tener confinanciamiento del Estado por los 77 millones. Y para ello se emiten estos dispositivos legales, Decreto Supremo 196-2012, 143-2013 y los que aparecen en este diapositivo. Estos pagos se dan, según la tesis del Ministerio Público, en razón a que Humala se habría interesado indebidamente en el trámite de estos pagos a favor de la empresa concesionaria, debido al financiamiento de su campaña electoral que lo lleva a la presidencia, donde CNO había aportado 300 millones de dólares. Entonces, hay una imputación concreta, no me voy a detener en esto, dado que son 67 investigados y sería, digamos, contraproducente. Voy a mencionar de manera general las imputaciones de los que han formulado oposición a esta constitución de actor civil, dentro de los cuales está Luis Guiulfo Sender, Carolina Trivelli Ávila, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada y Yehude Simón Munar. Haciendo la precisión que estas imputaciones concretas, con la reciente disposición 71, que ha sido emitida por la Fiscalía, han sido, digamos, modificadas en el sentido de que actualmente el delito que se está investigando es de colusión agravada y de organización criminal, habiendo quedado adecuado el delito de negociación incompatible a la colusión. Eso aplica para los que hemos señalado aquí. Bien, para ir ya a la fundamentación
la exposición de las razones que justifican nuestra pretensión civil, hay que entender que, dado que se trata de una convergencia de conductas, digamos, contrarias a derecho entre quienes han sido funcionarios públicos y quienes han sido particulares, pues en el caso de los funcionarios públicos, ciertamente su conducta es contraria a derecho, tomando en cuenta que no están cumpliendo con las funciones propias de sus cargos, ¿no? Hay una inconducta funcional. En el caso de los particulares, vulneran el deber genérico de no causar el daño a otro, que está previsto en el 1969 del Código Civil. Además, estas conductas antijurídicas están precisadas precisamente en las imputaciones concretas que son señaladas por la Fiscalía. Es decir, esa conducta, esa inconducta funcional para los funcionarios públicos y esa infracción al deber jurídico de no causar daño a otro que aparecen, digamos, plasmados en las imputaciones concretas de la Fiscalía, son precisamente la base fáctica para que se pueda entender o la Procuraduría pueda sostener que existen conductas antijurídicas en términos civiles, ¿no? Porque ciertamente estas conductas, como es el caso de la comisión de un delito, no es una conducta que esté autorizada por el ordenamiento jurídico para generar daño. Por el contrario, siendo un delito, es un hecho, digamos, reprochable por la sociedad que precisamente ha dado lugar a que sea calificado en el ordenamiento jurídico, incorporado en el ordenamiento jurídico penal. La relación causal, en este caso, dado que se trata de responsabilidad extracontractual, es de causalidad adecuada, definida como aquella conducta que según la experiencia sea en abstracto, idónea para producir un evento dañoso. No se requiere que haya una relación directa e inmediata, sino simplemente que, de acuerdo a la naturaleza de las conductas desplegadas y el lugar del contexto, sean determinantes para la producción del daño. En el caso particular, si no hubieran inobservado, digamos, el cumplimiento de sus funciones propias, los funcionarios públicos que están involucrados, asimismo, si no hubieran vulnerado o lesionado el deber jurídico de no causar un daño a otro por parte de los particulares, no se hubiera producido los daños que la Procuraduría ha estimado como daño patrimonial y extrapatrimonial. En cuanto al factor de atribución, o también llamado por la doctrina criterio de imputación, en este caso aplica el criterio de protección subjetivo, 1969, entendido como, en este caso particular, como dolo. Porque atendiendo que las conductas delictivas que ha señalado la Fiscalía han sido desplegadas de manera dolosa, este dolo, que sería conciencia de, digamos, de que lo que está realizando es contrario al ordenamiento jurídico, ese mismo criterio puede ser asimilable al dolo en términos civiles. Discúlpenme. Tiene conciencia de hacer de generar el daño a los sujetos, en este caso al agraviado, que sería el Estado. El daño patrimonial que estamos planteando nosotros tiene bajo los conceptos de daño emergente y lucro cesante. En los hechos 2 y 5, esta Procuraduría ha estimado montos por daño patrimonial. En el hecho 2 se ha estimado un monto de 50.237.991.69, que es precisamente el pago indebido que hace el Estado por la sobreestimación de la tarifa del trasvase de agua. Y en el hecho 5, 17.903.608,86. Siendo que esto se disgrega en 8.903.068,86 céntimos por estos pagos indebidos por los costos adicionales y los pagos de honorarios, calificaría como un daño emergente, y además los 9 millones por las penalidades que no cobra, que al final no se le aplica a la concesionaria y el Estado deja de percibir. Es decir, esta ganancia que debería recibir el Estado por aplicación de las penalidades que no percibe precisamente por la comisión de estos hechos ilícitos. En cuanto al sustento del daño extrapatrimonial, para todos los casos en los cuales hemos sustentado la existencia de un daño extrapatrimonial, por ejemplo, para el delito de organización criminal y delitos como cohecho, lavado de activos, el sustento de nuestra estimación patrimonial obedece a que en estos casos se ha lesionado lo que autorizada doctrina nacional denomina el derecho a la identidad institucional del Estado. Toda vez que la comisión de los delitos, en este caso colusión agravada, cohecho y, bueno, organización criminal, debería ser lavado de activos incluido,
daña la institucionalidad, toda vez que la comisión precisamente de estos hechos ilícitos por parte de funcionarios del Estado, por parte de funcionarios públicos que deberían precisamente demostrar que el Estado realiza sus funciones de una manera correcta y proba, precisamente con la comisión de estos delitos muestran todo lo contrario, lesionan la identidad institucional del Estado, haciéndolo ver como una persona jurídica ausente de control de la vida económica y social, y donde además la generación de riqueza debe obtenerse conforme a ley. Entonces, para estimar nuestra reparación civil, dado que este es un monto que de por sí no se puede estimar por reglas matemáticas o informes periciales exactos, como indica el 1332, cuando el resarcimiento no se puede hacer probado, se tiene que fijar la valoración equitativa, es que conforme ya lo ha seguido también la Corte Suprema en sede penal, se tiene que utilizar para estimar el monto, no solamente las funciones, la función compensatoria que normalmente se le atribuye a la responsabilidad civil, sino en particular a la función preventiva y sancionadora. Preventiva, buscando que con la emisión de una sentencia que imponga un pago de la reparación civil, genere un desincentivo en los demás miembros de la sociedad para que no vuelvan a cometer hechos delictivos, hechos ilícitos de esa naturaleza. Y sancionadora también porque precisamente se busca reprochar esa conducta para que no genere, pues, sobre todo la impresión de que los que han cometido el delito se están beneficiando con él. Esa es la razón precisamente para que en algunos casos estimemos como Procuraduría un monto razonable de aplicar el doble, por ejemplo, en el monto lavado, en el cohecho, del monto que ha sido, por ejemplo, en el caso del lavado de activos, el monto lavado, aplicar el doble, el doble de ese monto lavado, precisamente para generar un desincentivo. Lo que se quiere es de que el que ha cometido el hecho ilícito no vea precisamente en la comisión de hechos ilícitos, valga la redundancia, un mecanismo o una suerte de negocio rentable, ¿no? En la cual, digamos, comete el delito y obtiene una suma dineraria a su favor. Entonces, si le imponemos solamente el monto, por ejemplo, ciñéndome en el lavado, que ha lavado, esa no verá, digamos, como un desincentivo para cometer delitos en la posterioridad. Y tampoco ese será un mensaje en la sociedad para que no se cometan esos delitos, puesto que siempre verá un monto, un negocio rentable cometer delitos, en tanto si al final la judicatura solamente le va a otorgar o le va a imponer lo que efectivamente ha recibido, de repente lo verá un monto, un negocio bastante rentable. Pero si le impone un monto superior, precisamente eso va a generar un desincentivo en la comisión de los hechos, en comisión de futuros hechos ilícitos. Es una aplicación de ello, de la función preventiva y sancionadora, que no significa de que estemos importando una institución jurídica extranjera, pero una aplicación de estas funciones preventivas y sancionatorias es lo que en el pleno jurisdiccional, quinto pleno jurisdiccional laboral, fue utilizado como los daños punitivos, ¿no? Que precisamente aumentaban el monto de la indemnización precisamente para sancionar y para generar desincentivos en los agentes dañosos. Y finalmente, entonces, para hacer un esquema, se ha estimado montos provisionales de reparación civil. Primero, en el caso del hecho 1, se está tomando como base un porcentaje del daño patrimonial por colusión agravada. En el caso del hecho 2, y en ese sentido se está estimando un monto total de $23.361.500 que se van a disgregar en 10%, 8% y 5%, dependiendo de los delitos que tienen o sobre los cuales se ha cometido o se ha causado un daño extrapatrimonial, como es la colusión en este caso, la organización criminal y la negociación incompatible. Tomando en cuenta que actualmente con la disposición 71 se ha adecuado la negociación incompatible a la colusión, sostenemos en esta exposición, en esta oralización, que estos montos deban sumarse.
Es decir, que actualmente el daño extrapatrimonial sea no por 10%, sino por 15% del monto antes mencionado, que es $23.361.500, y manteniéndose lo demás constante, que es la organización criminal. En el caso del hecho 2, como ya hemos dicho, hay un daño patrimonial de 50.237.991,69 céntimos, y los daños extrapatrimoniales, primero, el extrapatrimonial del delito de colusión tendrá que ser $25.118.995,85 centavos, que es el 50% del daño patrimonial, y respecto de los daños extrapatrimoniales por organización criminal y negociación incompatible, el 30 y el 50% del beneficio. Aplica de la misma manera, como hemos indicado en el caso anterior, que actualmente, con la adecuación del delito de negociación incompatible a la colusión, tenga que sumarse estos montos, el 50 y el 20%. Por el hecho 3, daño extrapatrimonial, por delito de lavado de activos y organización criminal, $781.000, es el duplo del monto lavado, y los delitos de colusión, negociación incompatible, organización criminal, en el hecho 4, el daño extrapatrimonial por el monto de $230.000. Esto que supone precisamente el doble de la suma del monto de los $115.000 que recibe como beneficio las empresas Westfield Capital y First Capital. Ya hemos explicado precisamente por qué aplicamos el criterio del duplo en esos casos. Por el hecho 5, además, dado que hay colusión agravada, hay un daño patrimonial de $17.903.068,86, y los daños extrapatrimoniales se divide, otra vez se disgrega, del 50% del daño patrimonial, 30% de ese beneficio y 20% del beneficio. Al final salen estos montos por organización criminal y negociación incompatible. Indicamos y reiteramos que dado que el daño extrapatrimonial no puede ser cuantificado de manera con fórmulas matemáticas exactas, es que ofrecemos ese sustento tomando como base cierta, digamos, montos y hechos que se desprenden de la propia disposición fiscal. Por el hecho 6, el delito con hecho pasivo, $2.685.460, que constituye, tiene como referencia el 15% del monto recibido como beneficio que hay por los partícipes del hecho dañoso. Luego, por los hechos 7 y 8, delito de colusión agravada, negociación incompatible y organización criminal, se ha estimado un monto de $17.903.668,86, que están relacionados precisamente con las consecuencias del perjuicio económico del primer y segundo grupo de eventos, ¿no? Los mayores costos de obra, la inaplicación de las penalidades, que sirvió también como base para el daño patrimonial del hecho 6. Y finalmente, el hecho 9, los delitos de colusión agravada, negociación incompatible y organización criminal, se ha estimado un daño extrapatrimonial de $600.000, que corresponde al doble del monto que recibe como beneficio, según la tesis fiscal, el investigado Malatazo en la campaña electoral del año 2001. Con eso se hace un monto total de $181.843.150,29. Monto que, hay que precisar, no significa que todos los investigados tengan que pagar, sino dependiendo de en qué hecho hayan participado. Por razones, de tiempo y de espacio no se ha indicado, eso está también en el escrito. Por cada uno de los hechos hay una lista de investigados y son estos investigados los que tendrían que responder solidariamente, porque recuérdese que el artículo 95 del Código Penal indica que la responsabilidad es solidaria, de responder solidariamente por cada uno de esos hechos. Finalmente, el último requisito para la constitución de actor civil, la prueba documental. En este caso, debe tenerse claro que esa prueba documental no significa que en este estadio procesal la Procuraduría deba acreditar los medios probatorios que sustenten la existencia de su daño. Ya incluso hay casaciones civiles, hay recursos de nulidad de pronunciamientos, como en este caso de la Sala Penal de Apelaciones, que han indicado precisamente que no es posible
no es necesario o no se debe ofrecer medios probatorios ahí, sino que lo que se está haciendo referencia por remisión al artículo 98 es que simplemente se acredite la legitimidad que tiene, en este caso el actor, el perjudicado, que es el Estado, a través de la Procuraduría, para constituirse como actor civil. Por estos fundamentos, señorita magistrada, solicitamos que se declare fundada nuestro pedido de constitución de actor civil en todos nuestros extremos. Y bueno, también se tenga en cuenta el monto provisional que se ha planteado como reparación civil. Bien, señor procurador, es necesario que se precise, en principio, qué persona estaría excluida de este pedido de constitución en actor civil, teniendo en cuenta que el juzgado ha tomado conocimiento que en el caso del investigado Javier Velázquez Quesquén se habría emitido por parte de otro órgano jurisdiccional una resolución que lo beneficiaría respecto a una cuestión previa, deducido por su defensa técnica. En ese sentido, es necesario que se ratifique ese extremo a fin de que podamos solo emitir la resolución respecto de las personas que estarían comprendidas dentro del pedido. En segundo lugar, no podemos decir de que se debe considerar por cada uno de los hechos a las personas que están comprendidas. La Procuraduría está postulando un pedido, en consecuencia, tiene que indicarnos por cada hecho qué personas investigadas tendrían que afrontar en la eventualidad de ser condenadas en el estadio pertinente, cuánto tendrían que abonar. En este caso, por cada uno de los hechos, precise las personas investigadas y respecto de qué monto tendrían que responder solidariamente, para efecto de que quede registrado y que yo pueda emitir un pronunciamiento al respecto en el estadio pertinente. De otro lado, estoy advirtiendo que la Superior Sala de Apelaciones, cuando emitió la resolución que ordena, en este caso, que sea otro juez el que se pronuncie en torno al pedido de constitución en actor civil, estableció ciertas deficiencias que habría advertido en la resolución primigenia emitida por otro órgano jurisdiccional. En ese sentido, esas observaciones también quisiera que sean presentadas por parte del solicitante con el propósito de que la defensa técnica, al momento que le corre el traslado respectivo, pues las tenga en cuenta para efecto de evitar una resolución nulificante con posterioridad. Bien, lo escucho. Sí, a ver, en primer lugar, para precisar las personas que están comprendidas, primero, a lo primero que usted había señalado, precisamente sí, el señor Velázquez Quesquén, conforme se puede advertir de nuestra solicitud de constitución de actor civil, no está comprendido en los hechos, la pretensión civil dirigida contra su persona, precisamente en atención a ese pronunciamiento judicial que ya ha dejado sentado ese efecto. Sin embargo, hemos planteado nuestro pedido de que reservamos nuestro derecho ante la posibilidad de que posteriormente se disponga una situación contraria porque se amplíe un hecho y se considere a esta persona como imputado por ese hecho. En el caso de la precisión de los investigados y los imputados por cada uno de los hechos, hay que indicar que para el caso del hecho 2, o para mantener un orden, en todo caso, diríamos, empezando por el hecho 1, para el caso del hecho 1, las personas que van a ser emplazadas con esta pretensión civil reparatoria provisional son los señores Alejandro Toledo Manrique, Eduardo Francisco González García, Pedro Pablo Kuczynski Godard, José Javier Ortiz Rivera, Alfonso Felipe Velázquez Tuesta, Luis Guillermo Puyulfo Sender, Cecilia Margarita Balcázar Suárez, Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Fonquevedo, Daniel Santiago Cumpa Reyes, Gonzalo Luis Felipe Pita Chávez, Yehude Simo Munaro, Francisco Cardoso Romero y María del Rosario Payet Bedoya. Con respecto al hecho número 2, las personas emplazadas con nuestra reparación civil provisional son Alberto Rojas Morote, Yehude Simo Munaro, Alberto Pasco Fonquevedo, Sergio Bravo Orellana, Eduardo Zárate León, René Cornejo Díaz, Jorge Pasco Cosmópolis, Luis Buyulfo Sender, Cecilia Margarita Balcázar Suárez, Jaime Alejandro Murguía Cabero, Jaime Cárdenas Fonseca,
María del Rosario Payés Bedoya, Gonzalo Luis Felipe Pita Chávez, José Eduardo Chueca Romero, Damián Vázquez Bernal, Eduardo Santiago Willis Araujo, Humberto Heredia Morales, Daniel Santiago Cumpa Reyes, Juan Moisés Saavedra Jiménez y él solamente. Respecto del hecho 3 de nuestro pedido, las personas emplazadas son Pablo Enrique Salazar Torres y Yehude Munaro, Ana Margot Arce Reyes y segundo Gumercindio Vázquez Gómez. Respecto del hecho 4, los emplazados con nuestra pretensión civil provisional son las personas de Gerardo Sepúlveda Quesada, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Yehude Simón Munaro, Gianfranco Piero Darío Ferrari de las Casas, Cristian Tomás Laú Benavides, Andrés Juan Milla Comitre, Fernando Martín Zavala Lombardi, Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa y Alfredo Eduardo Torne Peter. Con respecto al hecho 5, en este hecho 5 se indica los señores Pablo Enrique Salazar Torres, Francisco Antonio Leopoldo Galloso Ceballos, Juan Moisés Saavedra Jiménez, Víctor Ricardo Quijano Chávez, Luis Ramón González Vélez, Luis Humberto Acuña Peralta, Neri Enis Aldarrega de Crol, Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Arturo Bazán Zárate, Andrés Palma Gordillo, José Antonio Eneque Soraluz, además Ana Elena Toro Galvez, Víctor Manuel Sánchez Correa, Martí Yontop Santillán y Oscar Seña Santamaría. Posteriormente a ello, el hecho 6 va dirigido únicamente contra el investigado Humberto Acuña Peralta. Los hechos 7 y 8, conjuntamente, van dirigidos contra los investigados Virgilio Acuña Peralta, Ángel Javier Velázquez Quesquén, Miguel Guillermo Cailau Sasali, Humberto Acuña Peralta, además de Francisco Antonio Leopoldo Galloso Ceballos, y ahí hacemos la precisión que en vez de Juan Francisco Cardoso Romero, ingresará la persona de Marco Antonio Cardoso Montoya. Marco Antonio Cardoso Montoya, Juan Moisés Saavedra Jiménez, Víctor Ricardo Quijano Chávez, Ollanta Moisés Humalatazo, Óscar Eduardo Valdés Lancuar, Luis Romano Ginocchio Balcázar, José Antonio Urquizo Maglia, Carolina Trivelli Ávila, Luis Miguel Casilla Rubio, Emma Patricia Salas O'Brien, Wilber Alfredo Calle Girón, Juan Federico Jiménez Mayor, Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, Gladys Mónica Tribeño Chanjan, Carlos Alberto Tejada Noriega, José Andrés Villena Petrosino, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, René Herbert Cornejo Díaz, Alonso Arturo Segura Paz. Respecto, ese es el hecho 7 y 8. Hecho 9, finalmente, entran los señores Ollanta Moisés Humalatazo, Luis Miguel Castilla Rubio, Alonso Arturo Segura Paz. Además que en el caso de la persona de Juan Francisco Cardoso Romero, entraría también en los hechos 7 y 8. 7 y 8 de nuestra pretensión civil. Esos serían todos. Bien, en torno a lo que fue objeto de cuestionamiento por parte de la sala. Sí, deme unos minutos, por favor.
Sí, señorita magistrada, lo que se observó fue que precisamente en aplicación del acuerdo plenario 5/2011 no se había delimitado el daño y el monto indemnizatorio para cada investigado, así además como por cada acción o hecho delictivo. Pues desde la lectura que se hizo tendría que especificarse un cuánto indemnizatorio que pretende por concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial. Toda vez que, conforme lo había indicado la sala, dado que se trataban de distintas acciones, importaban la comisión de varios delitos cometidos por varios sujetos. Al respecto, desde nuestra posición, sí se ha cumplido con lo ordenado por la sala, teniendo en cuenta que la interpretación, y esto incluso ha sido seguido también en un criterio, en una resolución bastante interesante, el 7º juzgado de investigación preparatoria, la interpretación que se tiene que hacer del artículo 5/2000 del acuerdo plenario 5/2011, desde su propia literalidad, en ningún momento hace mención que la especificación de la reparación civil o de la pretensión civil provisional tenga que ser por cada investigado. Lo que dice este acuerdo plenario únicamente es que se haga se precise específicamente el cuánto indemnizatorio y que eso supone que se individualice el tipo y alcance de los daños. En el caso particular hemos individualizado el tipo de los daños, diciendo daño patrimonial y daño extrapatrimonial, y el alcance también, porque hemos especificado cuál es el marco fáctico sobre el cual va a recaer nuestra pretensión reparatoria provisional. Decimos que no es correcto interpretar ese extremo del acuerdo plenario 5/2011, en el sentido de tender una reparación civil por investigado, pues eso contravendría directamente lo que regula el artículo 95 del Código Penal, que indica que la reparación civil tenga que ser de carácter solidario. Si es una obligación solidaria, todas las personas involucradas como responsables civiles en este caso, están sujetos a que el acreedor, en este caso de la reparación civil, pueda instar contra él, puede exigir a uno de ellos, a algunos de ellos o a todos ellos la totalidad del monto, en este caso del daño, el monto reparatorio del daño. Pretender o más bien sostener de que la reparación civil tenga que ser por investigado supondría, por el contrario, mancomunizar la reparación civil. Es decir, si de 100.000, por así decirlo, hay 100 investigados, tendríamos que decir que a cada uno le correspondería 1.000. Cuando eso contraviene totalmente, primero, las normas del artículo 95 del Código Penal, que establece que la responsabilidad es solidaria, y la naturaleza propiamente, precisamente la solidaridad, es que se pueda pedir la totalidad a algunos y a todos, y además las normas propias del Código Civil, que 1983, que indica que cuando hay varios responsables del daño, la responsabilidad civil es solidaria. Entonces, desde nuestra posición, señorita magistrada, hemos cumplido con lo ordenado por la sala de segunda instancia, teniendo en cuenta y respetando precisamente, uno, la legalidad del artículo 95, la legalidad del artículo 1983, como dije, del Código Civil,
y además la propia literalidad del Acuerdo Plenario 5/2011. Esa sería nuestra posición. Bien, gracias. Se corre el traslado al representante del Ministerio Público. ¿La Fiscalía me escucha? Sí. Doctora, recién están desactivando la autorización, por eso no he podido hablar en todo caso. Si me pueden autorizar poder, ahora sí. Considerando el Ministerio Público que el requerimiento de constitución de actor civil ha sido presentado antes de la conclusión de la investigación preparatoria, la cual se encuentra habilitada hasta el año 2026, conforme a la resolución número 8 de fecha 21 de septiembre de 2023, además que en la presente audiencia, el representante del Estado ha realizado cada uno de los requisitos para su constitución, contenidos también en el artículo 100 del Código Procesal Penal, por lo que este Ministerio Público no se opone al requerimiento planteado por la Procuraduría Pública, solicitando a vuestro juzgado declare fundado su pedido. Gracias. Las defensas técnicas, por favor, en el caso del abogado Jefferson Moreno, ¿logró establecer su conexión? Sí, lo escucho. Doctora, con mucho respeto, solicitamos más bien que quienes oralicen en esta oportunidad la oposición sean las personas que precisamente hayan presentado la defensa técnica, los investigadores que hayan presentado oportunamente la oposición conforme indica la norma. En este caso tenemos solamente 4 investigados que se han opuesto, siendo que solamente entiendo la persona de Luis Guyulfo Sender está participando en esta audiencia. Claro, lo que sucede es que yo tengo que correr traslado igual a las partes. Lo que se va a valorar es respecto de quienes han presentado su oposición. No puedo yo desconocer la presencia de una determinada persona en una plataforma virtual. Si no, no tendría razón de ser llevar a cabo audiencias si no le voy a permitir el uso de la palabra al sujeto procesal, ¿no? Bien, por favor, especialista de audio, me indica si logró mejorar su conectividad. Doctora, veo que se ha desconectado de la plataforma. Voy a proceder a contactarme con el doctor vía telefónica. Bien. Defensa pública, ¿se le ha proporcionado a usted los escritos de oposición que ha formulado, en este caso, las personas a las cuales está haciendo referencia la Procuraduría Pública? Sí, doctora, si me podría decir quiénes son las personas que han presentado las oposiciones, porque solo he escuchado del señor Yehude Simón. Sí, son 4 personas. Por favor, procurador, precísele. Sí, son los investigados Luis Guyulfo Sender, la persona de Carolina Trivedi Ávila, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada y finalmente Yehude Simón Munar. Doctor, ¿el segundo me dijo? Perdón, la segunda más bien es Carolina Trivedi Ávila. Ok.
Defensa Pública. Sí, doctora. No la escuché. Estaba indicándole que estas 4 personas, Yehude Simón Munaro, Yulfo Sender, Carolina Trivele Ávila y el señor Gerardo Sepúlveda, habían formulado oposición al pedido de constitución en actor civil que está solicitando la Procuraduría Pública 2. En consecuencia, yo le indiqué a usted si usted había recibido esos escritos de oposición que en su momento habían formulado dichos sujetos procesales. Correcto, doctora, sí, en efecto, sí en esta audiencia me lo han hecho llegar las oposiciones. En todo caso, para hacer un alegato, ¿me permite, por favor? Tendría que usted intervenir. Antes de eso, especialista de audio, ¿pudo ingresar a plataforma el abogado Jefferson Moreno? Sí, doctora, verifico su conexión. Bien. Señor Jefferson Moreno, ¿me escucha? Su conexión está oscilante, señorita magistrada. Ha vuelto a salir. Bien, entonces, por favor, Defensa Pública, lo escucho. Gracias, señora magistrada. En efecto, bueno, para la constitución del actor civil, evidentemente, pues se tienen que cumplir ciertos requisitos. Señora magistrada, ¿se me permite de manera genérica por los investigados? ¿O tiene que ser de manera particular? Lo que pasa es que cada uno ha formulado una oposición, entiendo yo, en un sentido distinto. No han presentado un escrito conjunto, sino cada uno de manera individualizada. Tendría que especificar esas oposiciones en qué se sustentan para que se pueda emitir el pronunciamiento al respecto. Doctora, en ese sentido, para no generar indefensión, la Constitución, la oposición, recién me lo han hecho llegar en esta audiencia. ¿No podría revisar las 4 posiciones en menos de media hora? Por eso, entonces, requiere que el juzgado le otorgue un tiempo para que pueda usted tomar conocimiento de cada una de las oposiciones. Sí, doctora, sí, en ese sentido, atendiendo a lo manifestado, tendría que suspenderse la audiencia para poder estudiar bien las 4 posiciones. Bien, ¿qué tiempo usted estima prudente para que pueda usted tomar conocimiento de esas 4 posiciones? ¿Tendría que suspenderse la audiencia, doctora? No me está entendiendo. Sí, tengo claro que usted quiere la suspensión de la audiencia. Lo que yo le pregunto es qué tiempo le va a demandar a usted tomar conocimiento de esas oposiciones. ¿Un día, 2 días? No, será un día, doctora. Un día. Para poder estudiarlo, sí. Bien, Procuraduría. Sí, señorita magistrada, solo quería precisar de que, si bien es cierto, 4 han sido las personas que se han opuesto, el señor Luis Guyulfo Sender sí está con abogado apersonado, que es el señor Diego Toro. Por eso, pero yo le estoy preguntando al defensor público y no puede absolverlo el traslado en esta audiencia porque está indicando las razones por las cuales no podría ser. En todo caso, el abogado del señor Yulfo Sender, que está presente, por favor, ¿podría absolver el traslado? Sí, con su venia, señorita magistrada. La defensa de Yulfo Sender presentó un escrito dentro del plazo otorgado por su judicatura, planteando 2 pretensiones. Una principal que está relacionada a que se cree inadmisible la solicitud presentada por la Procuraduría por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 100, numeral 2, literal C del Código Procesal Penal, y asimismo una pretensión subordinada relacionada a que se recae infundado la solicitud presentada por la Procuraduría en tanto ya en relación a los hechos de manera parcial 1, hecho 2 al hecho 6, que son parte obviamente contenida de la disposición 61. Ahora bien, un primer punto está relacionado a que la Procuraduría Pública del tenor de sus solicitudes ha incumplido tanto el relato circunstanciado de delito de agravio y también con la exposición de las razones que justifican su pretensión. Respecto al primer punto, hay que dejar en claro un primer tema. En un primer momento la Procuraduría había presentado un escrito subsanando observación, ampliando fundamentos y reparación civil. Esta solicitud había sido desarrollada, fundamentada a partir de las disposiciones 22, 55 y 57. De manera posterior se emitió
la disposición 61, en donde anteriormente los hechos eran 9 y se redujeron a 6. Entonces, bajo esa lógica, nosotros al momento de que nos corrieron traslado habíamos precisado de que no se había cumplido el relato circunstancial de delito de precisamente porque no se había acoplado esta solicitud a los términos establecidos por el Ministerio Público en temas de la imputación a partir de la disposición 61. Ya de manera posterior, la Procuraduría, en un momento de subsanar esta falencia, presentó otro escrito donde amplía los fundamentos e investigados, donde ya de alguna manera desarrolla desde la perspectiva de la exposición 61, que también ha sido materia de pronunciamiento por el representante de la Procuraduría. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que como ya había presentado y en teoría había subsanado este tema, la Procuraduría, esta defensa, en respuesta a cuando se nos corrió traslado ese escrito, ya no había precisado esta observación. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que esta observación ha, digamos, entre comillas, reído, debido a que de manera posterior, y también la Procuraduría lo ha mencionado, de manera posterior se ha emitido la disposición 71 el 4 de octubre de 2022. Entonces, bajo ese entendido, queda claro que las solicitudes presentadas por la Procuraduría no cuentan de manera precisa el relato circunstanciado del delito en su agravio. Eso como primer punto. Como segundo punto, también esa defensa ha establecido y ha corroborado de los escritos presentados por la Procuraduría que no se ha expuesto las razones que justifican su pretensión. Y eso se ve fácilmente en el numeral 6, donde la Procuraduría establece las razones que justifican su pretensión, en el cual de la simple lectura se puede observar que de los primeros numerales son conceptos abstractos, generales, desarrolla fundamentos que no aterrizan en los hechos en materia de solicitud de la imputación del Ministerio Público, ni tampoco de manera particular a mi patrocinado. En ese mismo sentido, también se repite la misma falencia en el rubro 7, donde establece los fundamentos, las responsabilidades, donde nuevamente tiene en cuenta conceptos abstractos y que no aterrizan a los hechos en materia de investigación. Eso como un primer problema establecido en la solicitud. Como segundo problema, y eso también está de alguna manera relacionado a las preguntas que usted le hizo a la Procuraduría, es respecto a que la Procuraduría pide de manera solidaria más de $181,000 como daño patrimonial y extrapatrimonial. Y obviamente eso está relacionado con lo anterior porque precisa un daño patrimonial y extrapatrimonial, pero no justifica ni desarrolla las razones de su pretensión civil dentro del proceso penal y obviamente no se encuentra tampoco ni una vinculación con los investigados y mucho menos con mi patrocinado respecto al monto de los daños. Como tercer problema está el relacionado a una incongruencia en la solicitud presentada por la Procuraduría. Se puede ver de la misma solicitud que la Procuraduría toma en cuenta la imputación del Ministerio Público y de su lectura se puede ver que está relacionado al hecho 2 de 9 hechos que anteriormente eran considerados así antes de la emisión de la disposición 61. Antes de la emisión de la disposición 61 eran 9 hechos y en el hecho 2 estaba relacionado al patrocinado. Entonces, con la nueva solicitud, con la ampliación de los fundamentos presentada por la Procuraduría sobre lo establecido en la disposición 61, ellos han hecho un cuadro en donde el hecho 1 y 2 de los 9 anteriores ahora forman parte del hecho 1 de las nuevas maneras de imputación a partir de la exposición 61. Entonces, el cuestionamiento de esta defensa es precisamente que la Procuraduría no explica cómo es que en este nuevo hecho 1, que tiene 2 hechos, mi patrocinado se relaciona en los dos y solamente ha fundamentado respecto al hecho 2. Y el hecho 1 no ha hecho mención alguna sobre ese tema que está relacionado a los actos preparatorios de la licitación, exoneración y modificación de bases y contratos de concesión. Un cuarto problema establecido, y también está relacionado con el anterior, es una falta de legitimidad para obrar. La Procuraduría en su momento ha mencionado que habían 67 personas investigadas por 6 hechos distintos, obviamente a partir de la disposición 61, y obviamente solamente la única relación que tienen es del proyecto en el cual derivan. Entonces, sobre este punto, la Procuraduría ha solicitado de manera solidaria un monto indexatorio de 181,000 soles, pero no ha precisado por qué mi patrocinado, quien participa de los 6 hechos, en el hecho 1 y de manera parcial, no total, va a pagar o tiene que estar relacionado a los 6 hechos, pese a que, como él mismo ha
ha especificado en su solicitud no lo ha relacionado con esos hechos. También hay otra observación respecto al Acuerdo Plenario 5/2011 y también relacionada a la pregunta que usted le había hecho respecto a que si en las solicitudes se había dado cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior. Cuestión que fue respondida, no fue respondida en los términos establecidos por la Sala porque la Procuraduría sostiene que no, según su interpretación, no es exigible. Pero en este caso no es tanto eso, sino si es que se cumplió o no se cumplió lo establecido por la Sala. Y obviamente esto no se ha cumplido porque ese acuerdo plenario establece que el solicitante debe precisar el quantum indemnizatorio que incluye el tipo y el alcance del daño. Entonces, si nosotros podemos observar las solicitudes presentadas por la Procuraduría y teniendo obviamente en cuenta lo establecido por la Sala Superior, se puede establecer que no existe un daño delimitado, un monte delimitado por cada investigado y por cada hecho en el cual participa, lo cual es una valencia evidente. Y también respecto al tema extrapatrimonial, no existe una debida explicación de las razones empleadas por el solicitante para calcular los importes que por daño patrimonial busca resarcirse en cada hecho. Y eso se puede poner con ejemplo en lo obviamente precisado por la Procuraduría, ¿no? Por ejemplo, en el hecho 2 ha establecido que el monto que no debe ser menor el daño patrimonial, o sea, el daño extrapatrimonial no debe ser menor al daño patrimonial planteado. Eso se ve en el hecho 2. Pero después, en otro caso, en el hecho 4, dice, en todo caso debe ser el doble del supuesto beneficio. Entonces no explica, o sea, la Procuraduría no explica cuál es la base legal de la aplicación de este criterio y no de otros criterios, ¿no? Desincentivar, nos decía. Pero obviamente eso no es suficiente para poder explicar realmente por qué en unos casos se duplica y en unos casos solamente dice que no debe ser menor del daño patrimonial. Pero bien, como pretensión subordinada, esa está relacionada a una excepción de falta de legitimidad para obrar de demandado o de demandante. ¿Esto en qué sentido? La Procuraduría ha explicado durante el desarrollo de su exposición los hechos que son materia de imputación por parte del Ministerio Público. Obviamente ha aplicado desde la perspectiva de la disposición 61 y ha mencionado de manera liminar la disposición 71 y ha establecido varios hechos y a usted le ha comunicado, porque también le ha preguntado, en qué hechos participa cada investigado. Y la Procuraduría ha leído la parte final de su solicitud y ha precisado todas las personas que presuntamente se involucran en los hechos investigados. Pero ¿cuál es el detalle con el patrocinado? El detalle con el patrocinado es que él no puede responder o no debería responder por hechos en los cuales él no ha participado, o sea, no está vinculado a esos hechos. Como ya he mencionado anteriormente, son 6 hechos y mi patrocinado solamente está relacionado de manera parcial con el hecho 1. No así con el hecho 2, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni mucho menos el 6. Entonces, en ese sentido, en esa medida, no existiendo una participación de mi patrocinado en los acotados hechos 1, en el acto preparatorio de licitación, y de los hechos 2 al 6, no se encuentra justificación para que la constitución en actor civil de la Procuraduría Pública ya presentada lo vincule a los mismos, y menos aún que pueda exigirse sobre tales alguna indemnización, así como tampoco medidas cautelares reales que desnaturalicen los hechos y actos por lo que realmente se les investiga. Eso sería todo, señorita magistrada. Gracias. Bien, se corre traslado a la Procuraduría. Sí, a ver, como son varias cosas, intentaré ser bastante puntual. Se ha indicado de que conforme fue presentado este pedido de ampliación de fundamentos de constitución de actor civil, no considero al inicio la clasificación o reclasificación de los hechos conforme aparece en la disposición 61. Pero la misma defensa técnica ha indicado precisamente que ya se ha formulado un cuadro, que es precisamente con el escrito de fecha 13 de septiembre de 2022, donde indicamos, digamos, de la clasificación que nosotros planteamos en nuestro escrito del 30 de marzo, a qué hechos estarían incorporados de acuerdo a esta clasificación que hace la Fiscalía con la disposición 61. La pregunta ¿es necesario que la Procuraduría tenga que hacer un nuevo pedido
indicando por cada uno de estos hechos un relato circunstanciado, una exposición de razones para la pretensión civil, creemos que absolutamente no. Queda claro que los hechos no se han modificado, no han cambiado. Más allá de la numeración que antes eran 9 y actualmente han sido condensados o comprimidos solamente en 6 hechos, la base fáctica, que es principalmente lo que nos interesa de la Procuraduría, porque la Procuraduría no tiene injerencia en la base fáctica fiscal, que eso lo hace el Ministerio Público. Nosotros, precisamente por acumulación heterogénea de pretensiones, lo que cogemos es la base fáctica y sobre la base de eso solicitamos un monto reparatorio, en este caso para este estadio procesal provisional. Nosotros pues no tenemos injerencia sobre eso. Entonces lo que sí hemos hecho, y esto no debería sorprendernos en realidad, señorita magistrada, puesto que el proceso penal tiene se rige por ese principio de progresividad, ¿no? La Procuraduría no va, en realidad, seguir la línea de lo que plantea la defensa técnica, parecería querer decir que la Procuraduría tenga que presentar escritos, precisando cada vez que salga una disposición fiscal que modifique los hechos, cuando en realidad eso no es así. Incluso ha ocurrido en otros casos en los cuales ya está constituida la Procuraduría como actor civil, luego posteriormente salen nuevos hechos, y ¿qué es lo que ha dicho la Sala de Apelaciones? Que no es necesario que se vuelva a constituir como actor civil, puesto que ya el solo hecho de pertenecer extiende sus efectos a las disposiciones que vengan posteriormente. Es más o menos la misma lógica, puesto que la característica propia de los hechos es que estos van a ser modificados constantemente. Para eso es la investigación preparatoria. La Procuraduría lo único que tiene que hacer en esta audiencia es sustentar la existencia de su legitimidad. Es decir, yo por estos hechos soy agraviado, soy perjudicado. Y sustentar las bases fácticas de por qué es agraviado en tal o cual hecho. Se dice, además, que no se han sustentado o no se han puesto las razones que justifican la pretensión, cuando en realidad sí se ha hecho, ¿no? Más allá de que de repente la forma en la cual ha motivado la Procuraduría no sea del agrado de la defensa técnica, eso no significa que no haya existido motivación en estricto, ¿no? En el punto 6, cuando indicamos las razones que justifican nuestra pretensión, lo complementamos con el 7, en el cual indicamos cuáles son los fundamentos de la reparación civil. Indicamos ahí, por ejemplo, para algo que siempre es constantemente puesto sobre la mesa en estas audiencias, es que no se ha señalado la conducta antijurídica, no se ha señalado el vínculo, digamos, del hecho que ha generado el daño por cada investigado y el daño que efectivamente ha generado. Eso en realidad no es así, eso no se exige el artículo 100, mucho menos el Acuerdo Plenario 5/2011. La motivación en este caso que nosotros hemos hecho es de manera general, indicando, también lo realizado en esta audiencia, por ejemplo en el 7.6, referido a la conducta antijurídica, que las contravenciones del ordenamiento jurídico realizadas por los imputados se han desarrollado en el apartado específico de las imputaciones concretas. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Esas imputaciones concretas son conductas antijurídicas en términos civiles, y esas de por sí han generado un daño. No es necesario, porque, insisto, eso haría más bien que se entienda erradamente que la responsabilidad responsabilidad civil tenga que ser mancomunada. No es necesario que la Procuraduría tenga que decir, por cada investigado, por este hecho generó este daño, por este hecho generó este otro daño. No. La Procuraduría, precisamente, entendiendo que los hechos son complejos, con la concurrencia de diversos agentes dañosos, no podría, digamos, sacar porcentajes o partes de bases fácticas o partes de hechos para determinar partes de reparaciones civiles. En este hecho complejo, en una estructura total de corrupción, es la concurrencia de cada uno de estos sujetos, esos agentes dañosos, ha generado este daño. ¿Cuáles son esas conductas antijurídicas? Las que aparecen ahí en las imputaciones concretas. ¿Cuáles son los daños? Los que señalamos ahí. Eso es lo que bastaría. Recuérdese que en términos de la legitimidad para obrar, conforme ya lo he indicado, las casaciones también en sede civil, solo exige la invocación de tener una posición habilitante para demandar. En este caso, la Procuraduría no se requiere la acreditación específica, fehaciente, de la existencia de un daño. Eso ya está reservado para otro estadio procesal, que es el juzgamiento.
En este caso, simplemente sobre la base fáctica que nos proporciona la Fiscalía, sobre las imputaciones concretas que para nosotros es la conducta antijurídica, hemos sustentado la existencia del daño. Se dice, además, que se ha indicado de que, bueno, la obligación es solidaria, pero no se han justificado las razones. Insistimos, o sea, hemos indicado de la manera como nosotros hemos creído conveniente, que cumple, por cierto, lo que indica el artículo 100, el artículo 5-2011, el Acuerdo Plenario 5-2011, las razones por las cuales, desde nuestra posición, tenemos legitimidad para obrar porque tenemos calidad de perjudicados. Se dice, pues, de que la interpretación que se está haciendo es errada del Acuerdo Plenario. Invito otra vez a leer el Acuerdo Plenario 5-2011, en el sentido de que no existe una especificación, o en todo caso una indicación específica de que las pretensiones civiles tienen que ser por investigado. Eso sería absurdo, porque eso contravendría directamente el artículo 97, respecto a lo cual la defensa técnica no ha digamos, observado ello, no ha, digamos, dicho por qué lo que estoy sosteniendo de que eso contravendría el artículo 95 realmente sucede en la realidad. Se dice además que no se habría realizado la explicación del daño extrapatrimonial. En el escrito, en una parte anterior, incluso después de que se hace en el fundamento 6 y 7 en Romanos, que se especifica los presupuestos de la responsabilidad civil, posteriormente a ello se hace una explicación de cómo llegamos al daño patrimonial y cómo llegamos al daño extrapatrimonial. Respecto al extrapatrimonial que ha sido mencionado por la defensa técnica, ya lo hemos dicho, por la naturaleza propia del daño extrapatrimonial, que no puede ser medido con fórmulas matemáticas, con informes periciales, con, no sé, documentos técnicos, existe cierto grado, no se puede negar ello, existe cierto grado de discrecionalidad, que finalmente la última palabra la debe tener el juez, de determinar a cuánto debe ascender ese monto provisional en este caso. Ahora, pero eso no significa de que precisamente la Procuraduría haya actuado de manera arbitraria. Si verifica la defensa técnica cómo es que hemos llegado a esos montos que estamos proponiendo para daño extrapatrimonial, y eso está a partir de la página 117 en adelante, siempre tomamos como referencia bases objetivas, referencias objetivas. Por ejemplo, el monto, por ejemplo, el daño patrimonial, lo tomamos el mismo monto. En algunos casos, para el lavado de activos duplicamos. Ello en realidad no representa, y eso voy con la presunta incongruencia, no representa ninguna incongruencia por parte de la Procuraduría. Precisamente dado que hay un halo de discrecionalidad por parte de la Procuraduría, que la ha sustentado debidamente porque llega a ese monto, precisamente porque hay un halo de discrecionalidad, es que para nosotros es razonable que en algunos casos el daño extrapatrimonial sea, por ejemplo, para los casos de, solamente por mencionar un hecho, ¿no? El hecho 1 sea 10% para colusión extrapatrimonial, 8% de organización criminal y 5% de negociación incompatible. Alguien podría decir, ¿por qué 10? ¿Por qué 8? ¿Por qué 5? O sea, al menos es una referencia objetiva. Para nosotros, el grado de acuerdo a los hechos y el grado de lesividad para generar un daño civil, consideramos que esos son los montos que razonablemente deberían responder provisionalmente los investigados. Y eso sería esencialmente nuestra absolución. También me parece haber leído que se cuestiona precisamente de que desde su punto de vista su patrocinado de la defensa técnica solamente había participado de un hecho y que no debería estar vinculado a los demás hechos. Al respecto, señorita magistrada, hay que indicar que, primero, como ya lo había referido, la Procuraduría no tiene competencia sobre la base fáctica que nos da el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que nos proporciona la base fáctica y no es motivo, no es razón, no es, vamos a decirlo, no se debe discutir en este incidente si es que esos hechos realmente están acreditados o no en la realidad. Para ello incluso vale la pena citar un pronunciamiento que se ha dado el juez
el 6º Juzgado de Investigación Preparatoria en esta Corte Nacional, donde dice algo bastante interesante, ¿no? Precisamente a propósito de la constitución de actor civil, en la cual dice, no corresponde a nivel de la audiencia, este es el caso 5-2019, 5-2019-9, en su fundamento 19º, indica que no corresponde a nivel de una audiencia de constitución de actor civil determinar si en efecto la imputación del Ministerio Público que sustenta los ilícitos se encuentran debidamente acreditados o no, toda vez que precisamente estamos en todavía una investigación preparatoria, se están realizando actos de investigación o se van a realizar dentro del plazo, y culminada esta recién ya se va a tener fijada, específica, cada una de las conductas ilícitas, ¿no? Entonces, no tendría razón de ser discutir aquí si es que esos hechos efectivamente están acreditados, si realmente el imputado cometió o no ese hecho, es lo que nos ha proporcionado la Fiscalía, y sobre la base de eso es que sustentamos nuestras pretensiones reparatorias civiles. Entonces sería todo, señorita magistrada. Bien, en defensa. Sí, señorita magistrada, con su venia. Luego de haber escuchado a la Procuraduría sobre la solución a lo que ha establecido esta defensa, el primer punto, entiendo que lo pretendido por la Procuraduría desde su interpretación, porque todo es desde su interpretación, porque así lo ha creído conveniente, como ha mencionado de manera literal. Consideramos, por ejemplo, como primer punto, es que la ley nos establece, el artículo 100 del Código Procesal Penal nos establece como uno de sus requisitos el relato circunstancial de delito en su agravio. Entonces, en un primer momento, la Procuraduría presentó su solicitud sobre disposiciones 55 y 57. Se dio cuenta que en el interín se emitió la disposición 61 y entonces ellos mismos vieron por conveniente presentar una nueva solicitud. Entonces, la Procuraduría se pregunta, ¿es necesario hacerlo por cada vez que se presenta una disposición? Si su respuesta es no, ¿cómo explica que lo haya hecho antes y ahora considera que ya no? Por ese punto, no ha establecido nada, pese a que nosotros ya lo habíamos mencionado en un primer momento. Entonces, incluso de la oralización en su primer momento también hace mención de la disposición 71. Entonces, la disposición 71 del 4 de octubre de 2022 precisa los hechos sobre los cuales la Procuraduría sostiene su solicitud. Esta defensa en ningún momento ha dicho que el tema es acreditativo respecto a los hechos en materia de imputación de la Fiscalía. Lo que esta defensa ha establecido es que la Procuraduría debe construir su solicitud a partir de lo que la Fiscalía determina y ellos tienen que cumplir los requisitos respecto al tema del actor civil, que no se ha dado. Y como también nos ha mencionado, por ejemplo, que nos ha invitado a leer lo que es el acuerdo plenario, yo en este caso no lo voy a invitar a leer, sino yo voy a leer la disposición superior, que establece de manera literal que efectuando un juicio presuntivo sobre la aplicación de la ley de la solidaridad en el caso que no corresponde aplicar en forma global, sino por cada hecho, conforme a la hipótesis fáctica y jurídica de la Fiscalía. Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿la Procuraduría y sus solicitudes ha cumplido con ese punto? Y que incluso ha sido materia de cuestionamiento por su magistratura. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque según la Procuraduría, porque ha creído conveniente así, ha establecido que se ha cumplido dentro del que interpreta lo establecido por el acuerdo plenario y lo establecido por la Sala Superior. En tal sentido, nosotros como defensa decimos que eso no se ha cumplido y eso se ve de la simple lectura de la solicitud presentada por la Procuraduría. También en ese sentido ha establecido de que aquí no se va a determinar a qué hecho está vinculado mi patrocinado, sino que es un tema de la Fiscalía. Si no mal recuerdo, si tal vez he leído más su solicitud, tengo entendido que él, para poder precisar el tema de daño, ha hecho precisamente mención de la imputación realizada por la Fiscalía y lo ha hecho de manera, obviamente, relacionada a mi patrocinado, lo cual es obviamente que está relacionado solamente al hecho 2. Incluso me sorprende que también lo menciona así, que es un tema que lo va a ver la Fiscalía cuando usted le preguntó respecto a qué hechos está vinculada cada persona, la Procuraduría leyó su solicitud y dijo, estas personas están vinculadas por este hecho. Entonces, no es cuestión de que acá se pretenda acreditar algo, es cuestión de que la Procuraduría, cuando solicitó, ya lo solicitó,
puede especificar de manera, bueno, va a dar redundancia específica el daño y cómo eso se vincula a todos los investigados, incluido mi patrocinado, y a los hechos que han sido materia de imputación por parte de la Fiscalía y que la Procuraduría ha utilizado como parte de su solicitud. También hay que tener en cuenta que, y eso también está relacionado con nuestra excepción de legitimidad de demandado o pasiva, en el sentido de que no se puede involucrar o no se puede tener de manera solidaria, bajo el amparo de la solidaridad, que mi patrocinado que participa de manera parcial en un hecho de los 6 tenga que responder por todos. Sobre este punto, obviamente, también se hizo las preguntas y la Procuraduría no ha sabido resolver, solamente ha establecido que, según han venido conveniente, o creen que es conveniente a su posición, han cumplido con lo solicitado ya por instancias superiores en la solicitud, pero eso no ha sido así. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien. ¿Logró conectarse el abogado Jefferson Moreno? Doctora, al parecer tiene problemas técnicos porque se conecta y se desconecta su usuario. Bien, ya. Estando a que la defensa pública que patrocina la mayoría de los investigados está solicitando una reprogramación de esta audiencia para poder tomar conocimiento de los escritos de oposición, en consecuencia vamos a emitir el pronunciamiento correspondiente. Especialista de audio, número de resolución que continúa, y adicionalmente a ello, disponibilidad de la agenda para la próxima semana, el día jueves, porque se avecinan feriados, entonces no podemos programar antes. Doctora, el jueves 2 de noviembre se encuentra libre. La resolución que continúa. Resolución número 52, doctora. Bien. Siendo así, se procede a la emisión de la resolución número 52, Lima, 27 de octubre del año 2023, autos vistos y considerando primero. Que conforme se verifica del íter procesal, este órgano jurisdiccional en sesión anterior dispuso la reprogramación de la audiencia toda vez que no se encontraba garantizado el derecho de defensa que le asiste a la totalidad de los investigados respecto de la pretensión propuesta por el solicitante, en este caso la Procuraduría Pública DOJ, siendo el caso de que no habrían concurrido las defensas técnicas de la mayoría de los investigados, por lo que en aplicación del apercibimiento decretado en sesión anterior, este órgano jurisdiccional dispuso designar al defensor público Alejandro Astacia Vicente con el propósito de que garantice el derecho de defensa de los citados investigados, ello a efecto de evitar nulidades posteriores. Sin embargo, en el decurso de la realización de la presente audiencia se ha podido advertir que el citado abogado manifiesta que ha recibido el día de la fecha los escritos correspondientes a las oposiciones de los investigados respecto de los cuales se ha formulado en su oportunidad oposición. Esto es el investigado Yehude Simón Munaro, Carolina Trivelli Ávila y Gerardo Sepúlveda Quesada, toda vez que el investigado Yulfo Sender se encuentra debidamente patrocinado por el abogado Diego Toro, que se encuentra en plataforma virtual. Por lo que en ese sentido, atendiendo a que no se puede generar indefensión respecto de los citados investigados y en aras de evitar nulidades posteriores, debe procederse a continuar esta audiencia en una próxima sesión a efecto de que el citado defensor público tome conocimiento de los escritos de oposición y acuda debidamente preparado a la sesión de audiencia a la que va a ser convocado próximamente. Por lo que en ese sentido, este órgano jurisdiccional va a suspender la presente audiencia y diferir su continuación para una fecha próxima, atendiendo la disponibilidad de la agenda del juzgado y también teniendo en consideración que se avecina un feriado próximo y es necesario evitar frustración de audiencias innecesarias. De otro lado, se ha advertido también
como parte del debate que ha convocado a esta audiencia, que la Procuraduría Pública, si bien es cierto, mantiene una posición respecto a la pretensión que postula en torno al pedido de constitución en actor civil de los investigados en el marco de la investigación que le sigue por presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión con agravantes, también lo es que es necesario recordar a dicho sujeto procesal que en este caso ya la Superior Sala de Apelaciones ha emitido un pronunciamiento en torno a la solicitud que se contrae esta audiencia, estableciendo parámetros que no habrían sido tomados en consideración para la emisión del pronunciamiento que dio lugar a la nulidad que ha generado que este incidente, el número 19, sea reasignado a este órgano jurisdiccional para la emisión del pronunciamiento respectivo. Por lo que en ese sentido es necesario que la Procuraduría Pública absuelva de manera formal los extremos que han sido planteados en la resolución que declara la nulidad de la resolución primigenia que se pronunció en torno al pedido de constitución en actor civil, ya que conforme se ha podido escuchar de su propia intervención, mantendría una posición a través de la cual justificaría las razones por las cuales se apartaría de lo requerido oportunamente por el superior jerárquico, lo cual indefectiblemente va a generar vicios posteriores que este órgano jurisdiccional pretende evitar toda vez que ha sido reasignado este incidente con el propósito de que se emita un pronunciamiento al respecto. Por lo que en ese sentido deberá tenerse en consideración el relato circunstanciado de los hechos respecto de los investigados para los cuales se está solicitando una pretensión resarcitoria, debiendo indicar el monto respecto del cual estos deberían afrontar el pago de una reparación civil en la eventualidad de ser hallados responsables, debiendo indicar dicho relato circunstanciado por cada uno de los hechos que han sido puestos en conocimiento por parte del representante de la Procuraduría Pública, que conforme a su propia locución manifestó que han sido sintetizados en 6 hechos, haciendo referencia a cada uno de los mismos, respecto de los cuales tendrá que precisarse a las personas que se encuentran comprendidos en dichos hechos y por qué razones se solicita esa pretensión resarcitoria respecto de los mismos de manera solidaria, indicando el detalle de la relación de hechos en torno a los investigados antes mencionados, a fin de establecer si en efecto corresponde, pues, amparar el requerimiento que ha efectuado oportunamente ante este órgano jurisdiccional. Razones por las cuales el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve suspender la presente audiencia y disponer su continuación para el día 2 de noviembre del 2023 a las 9 de la mañana, quedando válidamente notificada la representante del Ministerio Público, así como la Procuraduría Pública y la defensa técnica, en este caso de Yulfo Sender, que se ha acreditado en acto de audiencia, y el defensor público que garantiza los intereses de los investigados, a excepción de el señor Luis Velázquez Quesquén, que para estos efectos se reserva a la Procuraduría Pública el pedido de constitución en actor civil al haberse declarado fundada una cuestión previa a su favor. Segundo, dispongo que el defensor público proceda a tomar conocimiento de los alcances de los escritos de oposición respecto de los investigados Yehude Simón Munaro, Carolina Trivelli Ávila y Gerardo Sepúlveda Quesada, los cuales han sido puestos en su conocimiento por parte de este órgano jurisdiccional a fin de que acuda debidamente preparado a la próxima sesión de audiencia respecto de tales escritos de oposición. En el mismo sentido, en la eventualidad de que no pudieran concurrir las defensas técnicas de Yulfo Sender, así como tuviera problemas de conectividad la defensa técnica de Cristian Lau Benavides, este órgano jurisdiccional aplicará los alcances del artículo 85 respecto de dichos investigados
designando una defensa pública al respecto. Finalmente, dispongo que la Procuraduría Pública precise los extremos a los que se contrae la parte considerativa de la presente resolución, los cuales deberán ser notificados antes de la realización de la audiencia a las defensas técnicas de los investigados. Esto es tanto a la de Yulfo Sender como a la defensa pública respecto de los investigados distintos a este, así como a la defensa que patrocina a Cristian Lau Benavides. Sobre lo resuelto. Informe. Sí, doctora. Señorita magistrada, una consulta. Primero, nos hace mención de que tenemos que absolver esto de manera formal. Eso significa que tiene que ser de manera escrita. Obviamente. Ahora, tendría que ser ¿cuál sería el plazo para absolverlo? Conforme lo indiqué en la resolución, tiene que ser antes de la realización de la audiencia, ¿no? Esta audiencia está programada para el día 2 de noviembre. Usted tiene antes de esa fecha para poder hacer llegar al juzgado el requerimiento formal y nosotros le correremos traslado respectivo a las dos defensas a las que he hecho mención en la parte considerativa de esta resolución. Ok, entendí. Sí, señor abogado. Sí, señorita magistrada, con su venia, interpongo recurso de reposición respecto al extremo relacionado a que, bueno, de lo que se ha escuchado es que se ha ordenado que la Procuraduría, observando que no cumplió con los requisitos establecidos en las normas ya sobreestablecido por la Sala Superior para que pueda de alguna manera subsanar ya lo presentado, sus solicitudes, esa defensa considera que en ese extremo se debería declarar inadmisible las solicitudes presentadas por la Procuraduría porque resulta evidente que no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 100 del Código Procesal Penal. Entonces, desde esta defensa y con todo respeto, considera que lo más acorde, dada la naturaleza de lo que se ha visto en la audiencia y también lo que se ha visto en el tema de la solicitud, que lo que corresponde en realidad no es la subsanación, sino que se declare inadmisible ya lo presentado por la Procuraduría. Gracias. Bien, en principio debo señalar que yo no he emitido un decreto contra el cual procede un recurso de reposición. Yo he emitido un auto debidamente motivado y estoy precisamente emitiendo un auto con el propósito de no generar indefensión a los demás sujetos procesales, porque conforme a su propia locución, usted hace referencia a que no se habrían precisado hechos ni tampoco se habrían precisado los montos que corresponderían a cada uno de los investigados. Entonces, en ese sentido, para que su patrocinado y los demás investigados sepan a lo que se contrae los montos que hoy día han sido indicados por la Procuraduría, es necesario que se requiera de que eso de manera formal ingrese al requerimiento. No podría yo en este caso emitir una resolución declarándole inadmisible porque como usted puede ver del trámite procesal, este órgano jurisdiccional ha admitido a trámite el pedido, ha corrido traslado a las partes y las partes han procedido a efectuar las oposiciones correspondientes, lo que ha dado lugar a la convocatoria de la presente audiencia. Entonces, yo tendría que pronunciarme una vez que se presente esas precisiones que se han hecho en acto de audiencia, si va a proceder o no va a proceder la constitución en actor civil. Ello en estricta observancia del debido proceso. ¿Bien? Gracias. Sí, está levantando la mano el abogado Jefferson Moreno. Doctora, ¿se me escucha? Sí, Perdóneme, he tenido problemas de señal. Solo para precisarle, la defensa de Cristian Lau Benavides no ha presentado oposición. Nosotros no tenemos oposición por escrito. Me pareció escuchar ahora en su resolución que se iba a nombrar defensor de oficio en el caso de Cristian Lau. Nosotros estamos presentes en la audiencia, no hemos presentado oposición por escrito y no presentamos oposición. Sí, solo le preciso, que creo que no me ha entendido, yo no he dicho de que usted ha presentado oposición, solamente he dicho de que usted ha comparecido a la plataforma y que es necesario que se le ponga en conocimiento los alcances de la resolución emitida, ¿no? Solamente han presentado oposición 4 personas, entre las cuales no está su patrocinado, porque su patrocinado respondería al nombre de Cristian Lau Benavides, que no forma parte de los que se han
opuesto, en este caso, al pedido de constitución en actor civil. Simplemente quiero con precisarle que tiene que tomar conocimiento de los alcances de lo que estoy resolviendo, porque si no se afectaría el debido proceso. ¿Bien? Perfecto, doctora, perfecto. Bien, entonces siendo así y estando aclarado todos los extremos, damos por culminada esta audiencia a las 10 de la mañana con 50 minutos. Buenos días. Buenos días. Con permiso.